Fundamentalmente ustedes pueden tener en cuenta acá lo que dice el principio de interés superior del niño. Lamentablemente es poco tratado y lo quiero hacer énfasis en dos aspectos fundamentales, tanto en el aspecto como de un niño que es víctima y como un adolescente que tiende a ser violador de la ley penal, que son dos factores muy importantes a tomar en cuenta. En el ámbito de la educación y máxima en derecho penal, derecho familia, no se ven estos puntos que son cruciales en esta vida. ¿Qué sucede cuando un niño es víctima en un hogar? ¿Qué sucede cuando un niño es víctima porque desconoce su origen? Hay muchos acontecimientos hoy día. Por ejemplo, el niño que vive durante 5 o 7 años con una familia sustituta y después le aparece la madre biológica. ¿Qué hacemos con este niño? ¿Qué es lo que debe de prevalecer? ¿Qué sucede cuando los niños son maltratados, son abusados y él quiere seguir en ese entorno? Cuando el niño es objeto de las diferencias entre los padres, ¿qué es lo que más le conviene al niño en esos casos? Es el punto de vista cuando el niño es víctima, y ahí tiene que también prevalecer el interés superior del niño. El otro lado es más común, es el más sonado, cuando un niño o un adolescente comete un hecho delictivo, y es ahí donde también se tiene que privilegiar ese interés superior del niño. Entonces, estos dos ámbitos, en el cual el primero lo aprovecho, porque sí es muy importante y lastimosamente no se trata mucho en las universidades y en la vida profesional se dan muchos tropiezos por el desconocimiento mismo de la ley y de los principios. En el primer apartado, creo que es más conveniente hablar del interés superior del niño por las siguientes razones. ¿Qué es el interés superior del niño? Nos dicen los estudiosos, especialmente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Sala de Relaciones, la Corte de Constitucionalidad y algunos juzgados, que es el rector guía, que es el que desarrolla las potencialidades del niño, pero a veces es muy vago y en la vida real, en la práctica, se tiene que dar otro contexto de lo que realmente debe de priorizar el interés superior del niño. Hemos llegado a determinar posiblemente con mucha equivocación, pero la idea fundamental es provocar la discusión en un futuro y tratar de establecer de mejor forma qué es lo que debe de entenderse como interés superior del niño. Llegué a la conclusión simple que el interés superior del niño en estos casos de niñez víctima es resolverle lo que le conviene más al niño. Y aquí viene lo que la Corte Interamericana ha establecido, 3 grandes diferencias: una visión infantocéntrica, una visión estatocéntrica y una visión paternocéntrica, muy importante. Ha establecido la Corte Interamericana de Derechos Humanos que lo que más se debe enfocarse en estos casos es la visión infantocéntrica, que quiere decir concentrarse única y exclusivamente en el niño para resolverle de mejor manera su situación. ¿Qué es lo que sucede en los casos de familia? En muchas oportunidades, en muchas ocasiones, tienen una visión paternocéntrica, se concentran en lo que desean los padres, no en lo que se debe resolver, en lo que más le convenga al niño, que es la visión infantocéntrica. De igual forma, manifiesta la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que en muchas ocasiones se manifiesta esa visión estatocéntrica, que lo que más conviene es aplicar la ley, aunque no le convenga al niño, porque ahí se beneficia el cumplimiento de la ley, y no tanto lo que más le beneficia al niño. Entonces, estos aspectos para determinar el interés superior del niño en estos casos, hemos llegado a la conclusión que se necesitan 3 elementos ineludibles en cada caso concreto. La expresión y deseos del niño. Esta expresión y los deseos del niño no precisamente coinciden con lo que más le conviene. Si un niño quiere estar con su mamita o con su papito, posiblemente puede estar alienado, y eso no le conviene. O lo mismo,
Un niño dice, yo no quiero estudiar, y como él no quiere estudiar, no hay que involucrarlo en la educación, tampoco. El entorno social y familiar del niño es muy importante en su evaluación, y el otro tema no menos importante es la predictibilidad, tratar de predecir lo que más le interesa y lo que más le va a convenir al niño en su futuro. Son tres elementos que a nuestro criterio en su momento se aplicó en la sala y creemos que nos dio muchísimos muy buenos resultados en estos casos concretos. Y para eso obviamente hay que tener claro en el tema de la niñez, siempre lo hemos dicho, el juez debe de aprender, y es una carencia de la propia educación o formación de jueces. En el tema de niñez, y por favor futuros abogados, futuros jueces, futuros fiscales, tengan presente que en cosas de niñez el juez no debe resolver solo. Es algo que nos ha costado muchísimo dar a entender que en casos de niñez el juzgador no debe resolver solo. Tiene que auxiliarse de los equipos técnicos, de psicólogos, trabajadores sociales, pedagogos, médicos, porque hay tantos síndromes que uno como profesional del derecho desconoce. Entonces esto es un ruego que les hago a los futuros profesionales, que en cosas de niñez obliguen a los jueces a no resolver solos. Tienen que auxiliarse del equipo multidisciplinario. Hoy día es solo el ámbito formal, porque muchas veces los juzgadores le indican a los psicólogos qué deben de opinar, y eso es una cosa totalmente errada y lastimosa. Ahora pasaré a lo que es el adolescente sin conflicto con la ley penal, que es un tema ineludiblemente también a tratarse, aunque se trata desde un punto de vista legal aquí en Guatemala. En el artículo 136 de la ley nos establecen los grupos etarios que nos manifiestan cuánto es la prisión máxima de los adolescentes. Quiero aclarar algo, a raíz de la ley hay tres fases de edades: los niños de 0 a menos 13 años de edad, los adolescentes de 13 a menos 18 y los adultos de 18 en adelante. Y esto es muy importante porque siempre se habla del famoso bullying, del bullying de los establecimientos educativos. Y hay que tomar en cuenta que a partir de los 13 años ya los adolescentes son responsables de sus actos penales. 13 años. Los que tenemos la oportunidad de tener niños mayores a 13 años, desde que cumplan 13 años les tenemos que decir que ya son responsables penalmente de sus actos. De cualquier delito, de cualquier falta. Y esto lo dice nuestra ley, que se fundamenta en la Convención Internacional del Niño. Las garantías esenciales que se deben de tomar en cuenta en el proceso de niñez, pues todos lo conocemos porque son garantías fundamentales en todos los procesos. Se habla de un debido proceso que debe ser diferente al de adolescentes, al de mayores. Perdón. Los plazos se reducen, ya no son los plazos de los mayores, sino que los plazos son reducidos. También se establece la presunción de inocencia. Todas las garantías procedimentales que establecen la propia ley de protección integral de la niñez y adolescencia. El derecho de defensa, también ellos gozan un derecho de defensa técnica y derecho de defensa material. La doble instancia, que también tienen el pleno derecho de poder ir a acudir a un recurso. El no bis in idem, una garantía fundamental y constitucional e internacional, que nadie puede ser procesado 2 veces por el mismo hecho. Y esas garantías lo establecen con claridad nuestra ley especial, que es la Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Y la figura del juez natural, que debe ser un juez preestablecido para los adolescentes, pero aquí también se caracteriza algo muy importante, que es un juez especializado. Un juez especializado que se supone que debe de saberse todos los pormenores de lo que se trata
la niñez, de lo que trata la adolescencia. Pero más que todo, nosotros llegamos a entender que es un juez especializado, porque tiene que, para resolver, tiene que hacerse acompañar de ese equipo multidisciplinar anteriormente indicado. Los jueces de adolescentes en conflicto y los jueces de ejecución, tanto de instancia como de ejecución, ellos siempre se hacen acompañar de ese equipo multidisciplinario. Lastimosamente no se cuenta con los recursos, pero la ley lo establece, que debe acompañarse de un psicólogo, de un pedagogo, de un trabajador social, para imponer cualquier medida y para resolver cualquier situación de la adolescencia. Se trata, como se nos va otorgando las oportunidades económicas, de obtener esto. Y paradójicamente en lo que es de los jueces en conflicto no se tiene mayor problema, porque los jueces sí han entendido esto, que para resolver, para imponer sanciones, se necesita siempre acompañarse del equipo multidisciplinario. Distinto ocurre en mayores. Todos nos damos cuenta que en mayores, lastimosamente, no hay un equipo multidisciplinario, porque la cesura del debate es a petición de parte. A diferencia de los adolescentes, la cesura del debate es obligatoria. Y en esa segunda parte del debate, siempre el juzgador se deja acompañar de los criterios del equipo multidisciplinario. Situación paradójica que en lo que es niñez víctima, lastimosamente no se tiene esa cultura. El principio de legalidad, ya en el ámbito sustantivo, indudablemente es muy importante, porque no debe haber delito, no debe haber pena, sin que lo establezca claramente la legislación. El principio de culpabilidad, indudablemente, es que nadie puede ser sancionado o inculpado de un delito si no lo hizo por dolo ni por culpa. Y el de la humanidad, pues, lo que se fortalece en esta legislación son las sanciones diferenciadas a los adultos. Y es un pliego de sanciones que en estos momentos vamos a establecer. Las sanciones que nos establece nuestra legislación van desde una amonestación, desde una libertad asistida, que da muchos problemas la libertad asistida porque el adolescente sale y no hay forma de controlar. Es un problema que se da en muchas ocasiones. La prestación de servicios a la comunidad, otra sanción establecida en la legislación. La reparación del daño. Esta reparación del daño va encaminada única y exclusivamente a los delitos patrimoniales que tengan un valor económico, y por eso se llega a la conclusión entre la víctima y el adolescente de esa reparación del daño, y con eso prácticamente ya está establecida la sanción. Las órdenes de orientación y supervisión los pueden enviar a diferentes lugares para su tratamiento, ya sea de drogas, ya sea de narcóticos, ya sea de cualquier otro problema que pueda tener. La libertad domiciliaria es dejarlo en su propio domicilio. Los arrestos de fin de semana, que esto ha sido muy criticado en la doctrina internacional, que las personas que ingresan solo los fines de semana a las cárceles tienden a serles más perjudiciales que beneficios, pero es una sanción que establece en la legislación especializada. Y la última, que es la privación de libertad, que claramente lo establece en nuestra legislación, que esta privación de libertad únicamente se le debe imponer a los adolescentes cuando sean delitos que afecten la vida, la libertad sexual, la libertad individual, el tema de drogas, y cuando se trate de robos agravados. Son los tipos penales que la ley especial le faculta la posibilidad de imponer la privación de la libertad. De lo contrario, en los demás delitos no debería de imponérsele prisión o privación de libertad a los adolescentes. Estas son una de las circunstancias que hacen diferencia con los mayores, porque los mayores, la inmensa mayoría, es prisión.
Las medidas de coerción que se pueden tratar dentro del proceso de adolescentes, está también la privación de libertad, pero de un carácter excepcional. Solo cuando se da o se peligra la prevención del adolescente, o cuando exista una posible obstaculización a la investigación, y también en los delitos únicos exclusivamente para la vida, integración y la integridad física, libertad individual o sexual. Y dice textualmente la ley que la privación de libertad provisional debe ser no más de 2 meses. Aunque en la práctica también quiero serles muy honesto, esos 2 meses se estiran en demasía. Esos 2 meses, esos 2 meses, por interpretaciones eminentemente no tan claras en la ley, se alarga la privación de libertad. Y aquí quiero, como es un congreso, es un foro, creo que se tiene que dejar más en el ambiente aspectos no solo retóricos, sino que nos tienen que ayudar a analizar con profundidad, y para eso tengo 3 aspectos que se los planteo para que ustedes, los futuros profesionales, los futuros dirigentes del país y de la justicia nuestra, se lo planteen, y lo planteen a todos lados. Recordemos que estamos en una nueva generación, una generación de jóvenes que han dado mucho por Guatemala, y se ha visto en los últimos días, los últimos acontecimientos, y con esta generación todos nosotros nos tenemos que quitar el sombrero. Les planteo 3 situaciones muy importantes que se están planteando en el ámbito internacional. ¿Qué debe de prevalecer? ¿Una responsabilidad cronológica para los adolescentes o una responsabilidad mental? ¿Qué sucede con los adolescentes que tienen 17 años con 364 días versus el otro compañero que tiene 18 años y 1 día? Que cometieron los mismos asesinatos. ¿Qué hacemos ahí? Se ha discutido y se sigue discutiendo. Hoy día en Guatemala tenemos la responsabilidad cronológica de 18 años, de los 18 años, 6 años máximo de prisión, independientemente del delito que sea. Es un tema para discutir. El otro asunto es la ejecución. En nuestra legislación hay un problema que también es para discutir. Resulta que se le da facultad al juez de ejecución de poder cambiar y modificar una sentencia firme. ¿Es viable o no es viable? Y lo otro, un tratamiento diferenciado, si es viable o no es viable el tratamiento diferenciado de aquellos adolescentes que cometen delitos gravísimos y aquellos adolescentes que no cometen delitos gravísimos, sino delitos más comunes, como robos, hurtos, lesiones. Esas 3 preguntas o 3 interrogantes son viables para este tipo de congresos y tratar de analizar y profundizar en esto, porque la mejor forma de aportar es la investigación, el análisis y la profundidad que se ve en los temas, y no solo caer siempre en la misma retórica de todos los días.